Las propiedades son aspectos medibles que caracterizan a un cuerpo. En este sentido, en el suelo, por ser un cuerpo integral, interactúan diferentes propiedades que lo caracterizan. Cada una de ellas es considerada una variable, porque puede cambiar de valor, aspecto que es común en el suelo. Las propiedades físicas son parte de este conjunto de parámetros que se deben considerar al realizar una buena gestión en el recurso suelo, sin olvidar la estrecha relación que tienen con el recurso hídrico y la vegetación. La información que las características físicas del suelo aporta y el conocimiento del estado de fertilidad y su potencial contribución a la nutrición vegetal hace posible estimar el adecuado manejo del suelo y del cultivo mismo. La mezcla de componentes sólidos, líquidos y gaseosos proporcionan al suelo características mecánicas peculiares, tales como textura, estructura, densidad, conductividad y resistencia a la penetración de raíces, que a su vez influyen en las reacciones químicas y actividades biológicas que ahí se llevan a cabo. La textura, al igual que la estructura, está relacionada con la granulometría del suelo, es decir, con aspectos que consideran el tamaño de las partículas minerales y su conformación. La granulometría, en especial la textura del suelo, es importante en la fertilidad integral y natural del recurso, sobre todo porque influye en las propiedades tanto físicas como químicas y biológicas y en el movimiento del agua. Para iniciar el análisis mecánico de la textura del suelo, es necesario utilizar las muestras secas al aire, pasadas por un tamiz o malla de 2 milímetros de luz, de la cual se puede tomar 40 o 50 gramos para el análisis según el contenido de materia orgánica. Previamente a la disgregación, la fracción orgánica es oxidada y eliminada. Luego se añade a la muestra de suelo un agente dispersante, el cual separa las fracciones minerales en partículas individuales. Se toma en cuenta el tiempo de sedimentación en un volumen conocido y se calculan las fracciones separadas en unidades relativas de la masa y volumen. Para los edafólogos, la textura del suelo es una propiedad física que se refiere a la proporción de las partículas minerales menores a 2 milímetros de diámetro. En sentido cualitativo, la textura es una sensación que se describe tras diagnosticar al tacto una muestra de suelo. También es considerada una de las características más estables, porque no es necesario repetir el análisis de granulometría si existe un estudio previo de texturas del suelo. Su importancia radica en poder inferir respecto a otras variables del suelo, como las relacionadas con la dinámica del agua, los riesgos de erosión o la capacidad de intercambio iónico. Esta propiedad no cambia mucho con el paso del tiempo, excepto que sea afectada por otras variables climáticas y el mal manejo. La fracción mineral o granulométrica que define la textura del suelo se compone de partículas conocidas como arena, limo y arcilla.
Los dos sistemas más conocidos de clasificación de estas partículas minerales corresponden a la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, por sus siglas ISSS, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. En el caso del ISSS, el sistema de fracciones granulométricas propuesto por Attenberg establece valores para los límites de cada una de estas partículas minerales que se encuentran en el suelo. Según el interés, existen otras divisiones de las partículas minerales, como las arenas muy finas, finas y gruesas, o las arcillas finas. Para aspectos de fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas, la fracción mineral químicamente activa es menor a 0,002 milímetros de diámetro, que corresponde a las arcillas, porque presenta una mayor superficie específica para el intercambio iónico. La textura del suelo se determina por el método de sedimentación de las partículas minerales en una suspensión. La cantidad de partículas en suspensión es determinada usando el hidrómetro de Boï-Yakous, el cual toma 2 lecturas a los 40 segundos y a las 2 horas durante el tiempo en que se depositan las partículas minerales. Al conocer los valores de la granulometría mineral en porcentaje, se identifica la clase textural del suelo. De acuerdo con el criterio de USDA, para conocer los índices de textura del suelo, se utiliza el triángulo de clases texturales o de tamaños de las partículas minerales que combina los valores en porcentajes de arena, limo y arcilla. Estas proporciones o combinaciones dan como resultado 12 clases de texturas que han normalizado su uso debido a la relación con propiedades del suelo, el movimiento del agua y el desarrollo de la vegetación. Las clases de texturas son nombradas en término femenino y se identifican de acuerdo con la fracción mineral que está en mayor porcentaje en una muestra de suelo. Por lo general, las texturas se pueden identificar como arcillosas, limosas, arenosas y francas, que representan texturas pesadas, livianas o medias. Cada una de estas clases se puede subdividir en otras texturas como arcillo-arenosa, arcillo-limosa, franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, franco-arcillo-arenosa, franco-arenosa, areno-franca y franco-limosa. Al considerar la granulometría en los estudios de suelo, se hace necesario diferenciar los que presentan mayor o menor proporción en partículas gruesas o arenas y en partículas arcillosas o finas. Cuando se analizan las clases texturales, se establece que un 20% de arcilla en una muestra es suficiente para indicar que el suelo es de textura arcillosa. Con más de 40% en limo, los suelos suelen ser limosos, y más de 44% en arenas corresponden a suelos de texturas arenosas. Para algunos autores, se debe evitar el uso de los términos suelo ligero o pesado, porque estas características se relacionan con la cohesión en seco y la plasticidad en húmedo, no así con la proporcionalidad entre masa por unidad de volumen, la cual sí se relaciona con la textura de un suelo. De acuerdo con estos aspectos, al clasificar un suelo como arenoso o liviano, se entiende que hay espacios más grandes entre las partículas, por lo que se favorece el movimiento del agua a través del perfil del suelo. Es decir, hay un aumento en la percolación y, por ende, el arrastre o lavado de cationes hacia capas inferiores, proceso conocido como lixiviación.
Esto es característico de condiciones de menor fertilidad química y comúnmente mayor acidez, en donde predominarán cationes precursores como hidrógeno, hierro y aluminio intercambiable. Al analizar la textura, se puede relacionar con el tamaño del poro, pero se comete el error de asociarla con la porosidad total. Es decir, entre más espacios entre las partículas no significa mayor porosidad en el suelo, aspecto que se puede entender mejor al estudiar la densidad, el porcentaje del espacio poroso y la estructura del suelo, que consideran las otras partículas minerales. Los materiales limosos no son menos importantes, pues debido a sus tamaños es posible que se depositen en medios líquidos como reservorios o en canales de agua. En estudios de contaminación, se recomienda generalmente tomar en cuenta esta fracción mineral, dado que se producen uniones químicas similares a quelatos que pueden ser detectadas y monitoreadas. En cuanto a las arcillas, que son partículas minerales de menor tamaño que los limos, cuando aumenta en proporción con respecto a las demás fracciones minerales, el suelo tiende a ser más pesado o masivo. El suelo arcilloso puede ser de alta fertilidad química, pero a menudo su fertilidad física o mecánica es menor. Tal es el caso de suelos con arcillas de tipo 2 a 1 expandibles, que retienen alta cantidad de humedad y se contraen durante la escasez de agua. En clasificación de suelos, son conocidos los vertisoles, asociados a cultivos con anegamiento como los arrozales. Otros cultivos requieren un buen drenaje para su desarrollo, como las bananeras. Lo ideal es un balance entre las partículas o fracciones minerales que se conoce como un suelo franco o de texturas medias, condición que favorece el desarrollo de la mayoría de cultivos agrícolas y forestales. La textura del suelo es una de las propiedades que cambia muy poco con el tiempo, pero debemos conservarla y sobre todo darle un buen uso. Siempre es importante tener presente que la aplicación de buenas prácticas agrícolas y un manejo sostenible del suelo mantendrá los suelos en óptimas condiciones.